Desde su descubrimiento, el café se ha convertido en uno de los sabores claves de la humanidad, ya que es la tercera bebida más consumida en el mundo después del agua y el té. Empezar el día disfrutando del inigualable sabor del café colombiano en la calle, el trabajo o con los amigos requiere de un proceso especial, y más si hablamos del café orgánico. Don Oswaldo Acevedo, caficultor por herencia de Bucaramanga, Mesa de los Santos, encontró en la caficultura orgánica bajo sombrío la manera de proteger el medio ambiente, eliminando así la aplicación de productos químicos y obteniendo resultados muy positivos. Ya hace varios centenares de años empezó a llegar el café a Colombia, entró por Venezuela, se estableció inicialmente en el departamento del norte de Santander, que en ese tiempo era un solo departamento junto con Santander, y empezó después a pasar al resto del país, pero en los inicios hay una historia muy interesante de Monseñor Francisco Romero, un sacerdote oriundo de Salazar de las Palmas junto a Cúcuta, que mandaba a los pecadores en confesión a sembrar café como penitencia. Y gracias a la labor de Monseñor Romero se empezó a desarrollar el cultivo del café en los Santanderes hace cerca de 200 años y empezó a progresar mucho en esta zona hasta que vinieron las épocas de las guerras, en especial la Guerra de los 1000 días, cuando durante 3 años nuestros paisanos resolvieron matarse unos con otros, y eso hizo que la caficultura de Santander se trasladara hacia otros departamentos del país, principalmente Antioquia y el eje cafetero, donde progresó muchísimo. Posteriormente, el café de Colombia empezó a ganar fama en los principios del siglo XX y vino progresando tanto en el mercado internacional y consecuentemente la producción colombiana, hasta llegar a cifras muy importantes que lo localizaron en el segundo nivel a nivel mundial después del Brasil. En este momento estamos en otra etapa ya posterior, que es el nacimiento de los cafés especiales, que es la nueva tendencia que se está viendo con mucho futuro en la industria del café, no solo de Colombia, sino del mundo entero. Familia cafetera, como la de centenares o miles de familias cafeteras colombianas, se inicia en el año 1872 en la ciudad de Zapatoca, Santander, en donde este señor que les estoy señalando aquí, que se llamó don Telmo Jacinto Díaz Serrano, inició la exportación y el cultivo del café, que combinaba con la exportación de pieles también hacia los mercados de Nueva York y al mercado de Londres. Posteriormente le siguió don Julio Martín Acevedo Díaz, que es este señor que está aquí, que llevó el negocio cafetero desde Zapatoca, lo extendió hacia San Vicente y posteriormente hacia la Mesa de los Santos, en donde estamos hoy en día, y ese señor estuvo trabajando en café con mucho éxito durante más de 60 años, hasta el año 1994, en que me toca a mí el turno, en lo cual estoy empeñado desde hace un tiempo, y posteriormente ya tengo 2 personas más, que son un hijo y un nieto, que están haciendo cola para responsabilizarse de esta familia cafetera en el futuro. Se dio la Revolución Verde en los años 50 y 60 y le trajo 5 componentes a la agricultura del café, que fueron fertilizantes químicos, fungicidas, pesticidas y herbicidas del mismo carácter, y la recomendación de eliminar los bosques de sombrío para permitir más luz en los cafetales y mayor producción. Los efectos iniciales fueron muy positivos, redujeron los costos, aumentaron la producción y le trajeron muchos beneficios a los campesinos y a las familias agrícolas del mundo en general, no solo de Colombia. Pero con el tiempo se empezaron a evidenciar unos problemas muy graves que presentaban esos insumos químicos, y empezó un movimiento de retorno hacia las prácticas anteriores, y están hoy en día denominadas un poco por lo que se denomina la agricultura orgánica, que consiste en los métodos antiguos, en la eliminación de esos productos químicos y en la aplicación de productos o prácticas sostenibles orgánicas, que con el tiempo han venido demostrando que pueden producir un resultado muy positivo protegiendo el medio ambiente, de manera que se han logrado los 2
beneficios al mismo tiempo, aunque de una manera menos rápida, pero más sostenible en el tiempo. Esta caficultura orgánica empezó en los años 80, en los años 90 este café tomó el sello orgánico a partir del año 98 y desde entonces se ha venido desarrollando el tema del café orgánico, que tiene un precio superior, pero unos costos ligeramente superiores, de manera que al final del día el balance que hace el cafetero con el café orgánico es un balance de mejor rentabilidad, no solo por el dinero, sino por la conservación de los recursos que son parte de seguro de su futuro de la industria del café. Bienvenidos al futuro del cultivo del café. Este es el tipo de cultivo que protege los recursos naturales y garantiza la sostenibilidad futura del medio ambiente para nuestras generaciones, y es el tipo de café que demandan los consumidores del siglo XXI con mayor intensidad año tras año. Esto se denomina caficultura orgánica bajo sombrío. La caficultura orgánica ofrece tres beneficios fundamentales. El primero, la conservación del medio ambiente. Ustedes están viendo esta fuente de agua que es un nacimiento muy protegida por la caficultura orgánica. El sombrío protege a los cafetales de los excesos de luz y de los excesos de los cambios de temperatura. La segunda, la biodiversidad, donde habitan 126 aves documentadas por biólogos en este momento en estos bosques. Y la tercera, la garantía para el consumidor que los productos que recibe han estado totalmente libres del contacto con productos tóxicos y químicos. A partir de este momento, vamos a pasar a observar cómo se inicia el proceso del cultivo del café orgánico bajo sombrío y recorreremos todas sus etapas hasta llegar a la taza del café que se toma el consumidor del café especial de Colombia. Los bosques de café están compuestos por 52 especies de árboles que al florecer en distintas épocas del año le proveen el alimento, es decir, sus semillas, a la diversidad de aves que viven en estos bosques y que cumplen una función muy importante con el medio ambiente, el de realizar su control biológico. Este es el lugar llamado almácigo o semillero donde comienza el cultivo del café orgánico. Aquí se seleccionan las semillas de las matas más vigorosas y se siembran primero en el germinador. Después de 90 días se trasplantan a estas bolsas ya para tener otros 4 meses de vida y ser trasplantadas al campo para la siembra. Pero aquí también crecen los árboles de sombrío y aquí también crecen cerca de 20 distintas especies de hierbas aromáticas y medicinales que cumplen la función de fungicidas y pesticidas para ahuyentar insectos que son indeseables en los semilleros de café. Aquí está la hierbabuena, está el confrey, está el llantén, hay muchas especies de hierbas que sirven para ese propósito. Y aquí también con esas hierbas se hacen preparados llamados purines, que son abonos foliares orgánicos que se usan para darle más vigor y más brillo a las matas en la etapa de semillero. En este momento estamos iniciando el proceso del cultivo del café orgánico. Lo primero que se hace es desinfectar la arena de río en la cual se van a sembrar las semillas más vigorosas de las plantas que se han seleccionado en los lotes que son productores de semilla. Después de que lo ha desinfectado, viene ya la siembra dentro del germinador de los granos más vigorosos y se empiezan a repartir para que queden dispersos. Posteriormente se cubren de arena, se les da un segundo cubrimiento que son unas pajas que lo protegen de la lluvia, para que cuando la lluvia pueda caer muy fuerte sobre las semillas, esas pajas amortigüen las gotas y no destapen las semillas de café. En ese proceso tarda 90 días la semilla en convertirse en chapola. La chapola es esta pequeña que está en la parte de allá, que se la estoy señalando aquí. Esa chapola en este momento se trasplanta a las bolsas. En las bolsas que están con un sustrato de abono orgánico, la mata toma 4 meses, 120 días más los 90 que ya estuvo,
Son en total 7 meses hasta que la mata ya está lista para ser trasplantada a su sitio definitivo. Cuando la mata que ha permanecido en el vivero realizando su proceso de germinación se encuentra apta para ser llevada a campo, se inicia la labor de siembra. Consiste en hacer un hoyo de 40 por 40 centímetros. A este le agregamos tierra mezclada con abono orgánico preparado con pollinaza y pulpa de café. Posterior a esto se hace nuevamente un hoyo. Se quita la bolsa de la mata a sembrar, se introduce el pilón y se procede a terminar de tapar con tierra normal y tierra preparada. Las dos primeras hojas, llamadas cotilones, deben quedar a la luz. Esta es la guía para que la mata quede bien sembrada. Una vez la mata de café tiene 3 años desde el momento en que se introdujo el grano en el germinador de arena, y un poco más de 2 años de estar ya sembrada en el sitio, tiene este cuerpo y empieza a producir sus primeros granos de café. En ese momento se vuelven ya rutinarias las labores de riego que se está haciendo por las líneas de goteo que van por la fila de esta mata de café, limpias, que consiste en remover las malezas que están cerca de la mata, pero como ya este cafetal es un poco mayor, las malezas ya no progresan porque no tienen mucha luz, de manera que las limpias se van minimizando. Posteriormente, cuando la mata ya adquiere un porte demasiado alto, que es inconveniente, se descopa, es decir, se corta a una altura de 1,80, como ustedes observan en estas matas que están alrededor, con el objeto de que la producción empiece ya no a seguir hacia arriba, sino a estar por debajo, donde son más deseables las ramas bajeras, es decir, las ramas que más producen café. Y por último, las millas, que son los productos del descope. La mata comienza a botar brotes por la parte superior que es necesario remover para que la fuerza de la producción se vaya hacia abajo y no se concentre arriba, donde es indeseable. Dentro de las labores culturales, una de gran importancia es el riego, debido a que en esta zona, en la Mesa de los Santos, la precipitación anual es solamente 950 milímetros de agua por año, lo cual es muy bajo. Y en este año en particular es más bajo aún, de manera que el riego se vuelve indispensable para lograr que las matas produzcan café y que el café sea de excelente calidad. El riego que tenemos en esta finca ha consistido en almacenar aguas lluvias por 100.000 metros cúbicos y tener un sistema de bombeo y un sistema de distribución para atender 130 hectáreas de cultivo en el momento, de manera que podamos el agua que recogemos de lluvias adicionársela a la poca agua de las lluvias, de manera que con eso podemos asegurar una mejor producción. Las principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de café son principalmente dos: un insecto que se llama la broca y un hongo que se llama la roya. El insecto, que se llama broca, es una muy pequeña avispita que penetra por el ombligo del fruto para poner los huevos adentro y garantizarles que cuando esos huevos eclosionen, la nueva generación de esa broca tenga alimento. Y para esa broca lo más importante es establecer prácticas culturales que la reduzcan a un mínimo, porque acabarla se ha demostrado que es imposible. En este caso aplicamos un hongo que la parasita. En este caso tenemos las telarañas, que son muy numerosas en los cafetales, que atrapan mucha broca cuando viene volando hacia los frutos. Y otras prácticas culturales que nos han llevado a estar en niveles del orden del 5 por mil o de 0,3%, que son el rango en que nos movemos, depende de la época del año. Y para la roya es un hongo que se percibe en la parte baja de las hojas, y ese hongo tiene la mayor virulencia cuando está en una zona muy húmeda. Entonces lo que se requiere hacer es abrirle luz y abrirle ventilación para que la misma naturaleza se encargue de quitarle las condiciones de hábitat y la roya va desapareciendo. No tenemos roya en esta finca, aunque se presentan pequeños brotes que inmediatamente se controlan para que no progrese. Otro elemento que ataca a los cafetos son los gusanos. Los gusanos se comen las hojas. Para que nosotros logremos que el gusano no se coma las hojas, fumigamos las plantas donde está el ataque con ají, con el ají más picante, que aquí se llama ají chivato.
y el gusano se pica igual que se pica uno como ser humano cuando come un ají, entonces prefiere no comerse esa hoja y se va a buscar otros niveles de alimentación. De esa manera el ají nos permite controlar. Y el tabaco nos permite controlar las plagas que van por el piso, que generalmente son hormigas, que cuando las hormigas llegan y encuentran un aro de tabaco cerca de la mata, abandonan y buscan otro sitio. Nos encontramos en el lote Tres Piedras de la finca El Roble. El material que en este momento se hace en recolección es Borbón. El café empieza la producción al año y medio, pero su curva de alta producción está en los 5 años. Este lote tiene 7 años, ya pueden observar una excelente producción. Normalmente la cosecha se realiza, la de los granos maduros, que en algunos casos son rojos como en este, en otros son amarillos. Ellos van recolectando y a veces se les van unos granos verdes, ¿sí? Los granos verdes no se deben recolectar, pero algunas veces se van y ellos utilizan unos tarritos adicionales donde ellos depositan esos granos, ¿sí? Colocan los verdes, los que han recolectado, que no son aptos para la cosecha. Cuando la planta termina su ciclo de vida o de producción, se realiza un soqueo. Este consiste en cortar a unos 30 centímetros del suelo la mata que ha dado fruto durante 10 años para darle vida a nuevos chupones. La madera sobrante de este proceso y otros maderables como los nogales cafeteros son utilizados para la elaboración de estructuras dentro de la finca o comercializadas para la fabricación de muebles o diferentes transformaciones de la madera. Una vez recolectado, el café es llevado a unos sacos de aproximadamente 50 kilos. Un camión o tractor recoge estos sacos que se encuentran en los patios de recolección y los transporta hasta la planta de beneficio. Recibido el café de los lotes en el beneficio, se inicia el proceso de clasificación por densidad que se hace por medio de flote. Ahí se separan los cafés de menor densidad y los otros pasan a las despulpadoras, donde se remueve la pulpa del café. Posteriormente, en zarandas de clasificación, también por medio de agua, se hace una segunda clasificación por densidad del café ya despulpado y va a los tanques de fermentación, donde se mantiene entre 12 y 20 horas, según el tiempo de fermentación que determina el catador, que es aquel que produce la mejor característica en la taza. Terminado el proceso de fermentación, viene el proceso de lavado del café, en el cual se remueven todos los rasgos de mucílago que pueda tener y se envía directamente a secado, donde el café pasa de tener un 50% de humedad a un 11% de humedad, que es la norma en la cual se tarda más o menos 24 a 28 horas secando, y una vez secado y estabilizado en 11% pasa a las bodegas a reposo. En estas épocas de cafés especiales y de cafés orgánicos, son los compradores quienes determinan la calidad y el precio del café. Y en este momento la catación es el punto culminante en donde se le presenta el café al cliente que lo compra. El cliente lo cata, es decir, lo prepara y lo prueba, y de lo que produzca el café que está en la mesa como impacto en el catador depende del precio que va a ofrecer como pago por ese café. Si el café ha logrado salir muy bien, va a tener un precio superior. Si ha tenido algún defecto en el proceso, va a ser castigado con un precio inferior. La caficultura orgánica tiene un componente muy importante que se llama la certificación. La certificación consiste en recibir inspectores especializados en visitar las fincas que tienen el sello orgánico. Esos inspectores vienen una vez al año y hacen una inspección muy completa sobre todas las prácticas que se emplean con el propósito de asegurar que el consumidor que consume un producto orgánico tenga la seguridad de que todo se está haciendo bajo las normas. Al hacer la inspección y terminar la inspección, se le entrega al productor de café un sello, y ese sello hay que ponerlo en el empaque para que el consumidor tenga la garantía de que su café está certificado por una empresa reconocida. Después de la agricultura orgánica viene la certificación del sombrío. Esa certificación la da un instituto que se llama Smithsonian de Washington, Estados Unidos, donde los caficultores que tengan más de 10 especies de árboles de sombrío y 3 niveles de altura
reciben la certificación que se llama amigable a las aves porque ese bosque le está dando un hábitat a las aves migratorias que vienen de los hemisferios hacia los trópicos a pasar los inviernos. Y por último existe la certificación Rainforest Alliance, que también implica una inspección anual donde se ven todas las prácticas sociales, es decir, los salarios, las prestaciones, el trato con los empleados, todo el tema social, además del tema de los bosques, lo cual le da un componente de 3 sellos a un café, con lo cual el consumidor está completamente asegurado de que ese café cumple con todas las normas de esas certificaciones. Los bosques en la caficultura orgánica son muy importantes, por una razón muy sencilla pero muy fundamental. Las aves son la principal fuente de control de las plagas. Las aves se alimentan de insectos y mantienen el control de los insectos, de manera que nosotros tenemos en la agricultura orgánica, a pesar de no aplicar ningún veneno ni ningún químico, las aves son las que se encargan de controlar los insectos. Para la certificación de las aves, un instituto que se llama Smithsonian, de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, creó un sello que se llama Amigo de las Aves, en inglés Bird Friendly, y consiste en que los cafetales que tengan más de 10 especies de árboles de sombrío y 3 niveles de altura en las copas de los árboles reciben la certificación Bird Friendly. Cuando el consumidor ve ese sello, identifica un café que ha sido certificado como sombrío amigable de las aves y paga por eso 25 centavos de dólar más por libra, dinero que recaude el Smithsonian para fomentar la siembra de árboles, con lo cual se está restaurando el hábitat en las zonas cultivadoras de café de Latinoamérica en general. La conclusión de este programa de caficultura orgánica bajo sombrío es una sola, y es que la caficultura orgánica bajo sombrío es la caficultura del futuro. Las razones son 3. La primera es mejor negocio para el caficultor. La segunda, sostiene el medio ambiente no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Y tercero, tiene la responsabilidad social de generar mucho empleo. Yo invito a todos los caficultores de nuestro país y de muchas partes del mundo que nos oigan a que nos tomemos la determinación de consumir los mejores cafés y pagar por ellos un precio remunerativo a quienes los producen, y olvidemos esa nefasta teoría de que tenemos que tomarnos lo más barato que producimos, que son los ripios y las pasillas. De esa manera el consumo interno de nuestros países crecerá y será de beneficio para mucha gente en Colombia.